hablamos del sistema de transporte no solo como un asunto de movilidad, escúchame bien, sino como una radiografía de nuestras prioridades, de nuestra salud mental, de nuestra vida familiar, de los accesos, del desarrollo económico, desde otra perspectiva. Lo discutimos con Jan Cordero, estudiante de mercadeo turístico. Buenos días, Jan. Hola, buenos días, Sonia. Un gusto siempre verte. Con Pedro Cardona Roy, planificador. Buenos días. Saludos, buenos días. Y también está la doctora Liliana Villanueva, psicóloga. ¿Cómo está, doctora? Saludos, muy bien, gracias. Bueno, ya oyeron mi alocución. Jan, quiero hacer las diferencias de entrada, antes de comenzar el tema. Siempre te invitamos para hablar de transporte. Tú no eres una voz oficial del transporte. Incluso, a ti el gobierno te bloqueó. Sí. Mira, a mí, ATI me censuró la página de la transportación pública que yo tenía, donde yo anunciaba pues diferentes iniciativas como rutas, propuestas para las rutas nuevas de la AMA, conocer la ruta del tren urbano que puedes hacer alrededor de las estaciones. Y traerte a la mesa, como yo he sugerido muchas veces y como creo que se debe hacer, a Jan, que es partícipe y usuario del transporte público diariamente en Puerto Rico, sería una buena idea. ¿Por qué Ray Charlie no? Bueno, porque son situaciones distintas. Jan, ¿tú has violentado la ley alguna vez? Nunca. ¿Tú has confrontado a un policía? Nunca. ¿Tú has tratado de violentar leyes o de hacer cosas incorrectas en términos de lo que está establecido por la ley? Pues no lo digo yo, o sea, si tú vas a 100 millas por hora en la carretera, tú estás violando la ley. No, nunca. Ok. Bueno, pues entonces, como un gran ciudadano, como un ciudadano ejemplar, a mí me gustaría que tú fueras parte de un proceso de transformación en la transportación pública en Puerto Rico. Dicho esto, ahora bienvenidos ustedes. Trasladarse en Puerto Rico se ha convertido en un privilegio para unos y una tortura para otros. Sí, hace muchos años que el sistema de transporte colectivo se ha convertido en el consuelo para las personas que el gobierno ha descartado. En todos los países del mundo el transporte colectivo existe como un instrumento de movilidad social y desarrollo económico. Es el medio para garantizar que la gente llega a tiempo a sus empleos, a la escuela, a la universidad, y por lo tanto hay un progreso social detrás de esa inversión que se realiza en ese sistema. Pero en Puerto Rico no es eso. En Puerto Rico constituye el premio de consolación para aquellas personas que nos ha descartado el sistema. Y hablo de forma inclusiva porque hace ya 12 años que yo no tengo automóvil personal, sino que utilizo los transportes colectivos para desplazarme. Y es importante lo que uno ve, pero nosotros lo que ciertamente no vemos nunca es al secretario de Transportación Pública montado en la guagua. Ya. Y eso es importante, porque el sistema que tú no conoces no puedes representar. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctora, habla de la exclusión. ¿Así se sienten estas personas? O sea, las personas que utilizan el transporte público de alguna manera se sienten que están en desventaja psicológica y emocionalmente. Definitivamente. El mero hecho de tú saber que tienes que llegar a tu trabajo o una cita médica o a algún lugar y no puedes llegar a tiempo porque el sistema no te provee para eso, representa ansiedad, frustración, tristeza en ocasiones, ¿verdad? Así que definitivamente hay un impacto emocional y excluye. Y se pierde acceso por esa falta de transportación eficaz, o sea, las oportunidades se pierden. ¿Podrías haber tú perdido alguna oportunidad por no llegar a tiempo a un lugar, por no tener cómo llegar incluso? Pues mire, la semana pasada yo estaba pasando mi examen final de la clase de humanidades y para ese tiempo pues ya el tren urbano estaba paralizado por la situación que ocurrió. Yo tuve que salir, mi examen era a las 4 de la tarde y yo tuve que salir a las 1 de la tarde. Yo salí a esperar la guagua en la 91, después esperar la Metrobús 2, para después coger la número 1, la ruta 1, pues llegué en 3 horas, para después llegar... 3 horas, o sea, para Mayagüez. Literalmente, por lo menos llegar media hora para, ¿sabes?, el repasito y qué sé yo, porque aunque uno pudiera estudiar de camino, de verdad que a veces, pues está bien llena la guagua y no te puedes concentrar, y existen otras variantes, ahora mismo... Sí, uno se puede sentir desventajado y uno de los ejemplos más claros es si tú trabajas después de las 9 de la noche, te quedaste sin transporte público, o tienes que caminar el tren urbano, que es hasta las 11:30, o si eres de los afortunados que en Miramar, Santurce, la ruta T3 es hasta las 11 de la noche. Pero, por ejemplo, yo que vivo en Bayamón, yo tendría que alguien que me buscara en la estación de Deportivo para yo poder llegar a mi casa. Como que deberíamos hablar también de, mire, si queremos fomentar el uso del transporte colectivo, tenemos que expandir el horario, aumentar la frecuencia en horas pico,
proveer un sistema los domingos, porque ahora mismo eso que resalta la doctora, la gente mayor, que es la que principalmente coge la guagua o el tren urbano, simplemente no tienen ninguna opción los domingos, porque el sistema está hecho para que tú llegues al tren con guagua, y la guagua no funciona los domingos. Realmente muchas veces para las personas, los adultos mayores, ¿verdad? Y en el desarrollo de una ciudad, en el pensamiento del desarrollo de una ciudad, debemos pensar y que vamos a envejecer, y en Puerto Rico más. Y el transporte público podría ser incluso el único modo de moverse de una persona mayor, dirá al supermercado, vamos. Claro, ese es un aspecto fundamental, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, el envejecimiento de la población hace urgente que esto se posicione desde esa perspectiva. Y eso implica que tú tienes que también trabajar con las aceras y tener las aceras iluminadas, que la condición de las aceras sea mejor, que tengamos sombra en las aceras y todos estos factores estén bajo la consideración. Eso aumenta la habitabilidad de un entorno y hace que la gente tenga mayor deseo de vivir en estos lugares. San Juan es la capital de este hemisferio que pierde población al ritmo más acelerado. ¿Por qué? Porque la habitabilidad en San Juan está muy comprometida y, entre otras cosas, no hay un sistema de transporte colectivo confiable. Las otras dos capitales que pierden población en América son La Habana y Caracas, Venezuela. Son las únicas 3 ciudades que están perdiendo población, y capital, la única que pierde tan rápido es San Juan. Y nosotros tenemos que pensar también que en la medida que trabajamos con la ciudad y el transporte colectivo está integrado a esa visión de ciudad, claro, nosotros vamos a traer inversión y vamos a traer desarrollo económico. Definitivamente. No tenemos que buscar los leyes 20, 22 y 60. Yo creo que tenemos que entender que Puerto Rico cada vez, como mencionaban, está más envejecido, ¿verdad? Hay más viejos, más adultos mayores, y obviamente muchos de ellos con múltiples limitaciones físicas, ¿verdad? Y adicional a eso, bien solos. Yo trabajo, ¿verdad? Entre tantas cosas, con Ser de Puerto Rico visitamos adultos mayores en la comunidad, en sus casas, que están solos. No tienen un hijo, no tienen nadie, cada cual está inmerso en el trabajo, en sus cosas. Y a veces pretendemos que ellos utilicen aplicaciones para transportarse, como las transportaciones, ¿verdad? Los Ubers, esto, lo otro, pero le dije el nombre. No lo saben manejar. ¿Y cómo lo hacen si no saben? No lo saben manejar. Bueno, hay que explicárselo 1000 veces y como quiera no lo entienden. Y es un problema enorme de planificación, porque pensemos que los viejos que están en Santurce, Miramar, como enseñabas tú, de alguna manera pueden coger la guagua, ir hasta el supermercadito y tal, pero en Puerto Rico hay tanta gente que vive en urbanizaciones en el Jurutunguete, o sea, vamos, me inventé una palabra, en un lugar donde no pasa la guagua a menos que camine 25, 30 millas, porque, bueno, qué sé yo, aquí mismo, no sé ni dónde hay una parada de guagua, que debe haber una, porque estamos en una vía principal. Pero, por ejemplo, gente que vive en lugares y sectores de Bayamón, que son campos, ¿Cómo pensamos en esa gente? Antes había piscicorre, ¿todavía hay? Muy poco. Se menciona que es un problema de planificación. Yo creo que aquí hay un problema político. Ya. Es un asunto de voluntad lo que ha faltado. Y ha habido un problema de representatividad de sectores que no están aportando a las políticas lo suficiente para que los políticos los tomen en consideración. Y este es un ambiente vicioso en el que hemos caído, pero los políticos tienen que entender que el ciclo no culmina durante el término suyo, ¿verdad? Y tienen que estar pensando en el país, como tú mencionabas, el caso de la gobernadora, más allá de lo que es el periodo previo a las elecciones, ¿verdad? La campaña política. Tienen que pensar más allá y no lo están haciendo. El caso del transporte colectivo fue descartado cuando se empezó a trabajar en el tren urbano. Ese tren urbano que se proyectaba que iba a costar $1,125 millones y acabó costando $2,125 millones. La historia de nuestra vida como país. Y un sistema que estaba proyectado a estar transportando 12 millones de personas al año y actualmente mueve solamente a 2 millones. Imagina. Ese sistema fue el que mató toda la red de transporte colectivo que había con las piscicorres, con la AMA
y otra, y no lo hemos recuperado. ¿Y cuál fue la visión en ese momento? No era una visión de movilidad, era una visión de corte de cinta. Y Claro. eso fue lo que sucedió. Claro. Y hubo planificación, pero no hubo voluntad política. En este caso, doctora, y ya para cerrar un poquito también con Jan, ¿cómo el impacto que tiene en los adultos mayores el no poder moverse? El saberse solo sin poder moverse. Tenemos muchos adultos mayores deprimidos porque no tienen recursos. No de lo la pueden vida. pagar. No un lo taxi pueden o una pagar. transportación privada. Lo que reciben muchos de ellos, $100, $200, que se les va en la luz, en la compra, que la compra está bien costosa. Ujú. ¿Cómo puedo pagar un Uber? Que tampoco sé pedir, ¿verdad? No sabes pedirlo, punto. Y entonces... Las ellos citas se médicas. sienten- claro, citas médicas, que, ¿verdad? Algunos planes médicos proveen unos De acuerdo. sistemas que no necesariamente son totalmente funcionales Sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí. He visto muchos pacientitos que me los dejan bien tempranito y los vienen a buscar Así 3, mismo, 4, 5 horas mi a mamá- los que le llegan a buscar. Claro, mi mamá lo utiliza y así mismo es. Sale muy temprano, por ejemplo, de Luquillo, si yo no la puedo llevar o mi hermano no la puede llevar, y igual tiene que esperar muchísimas horas para que la devuelva. Así que esto produce tristeza, depresión, aumenta el sentimiento de frustración y de soledad, ¿verdad? Porque Claro. ni siquiera el sistema Sí. me acompaña en mi Nadie me proceso, acompaña. ¿verdad? Y ansiedad ni se diga. Bueno, Jan, quiero agradecerte siempre lo que haces, Gracias, ¿verdad? gracias. Por la comunidad de forma gratuita. Gracias a ustedes por acompañarnos. Conversábamos con Jan Cordero, Pedro Cardona Roy y la doctora Liliana Villanueva. Gracias por estar acá.